Para mí es particularmente emocionante estar aquí recordando a Juan José, de quien soy amigo también hace muchos años. Incluso le gano a Jorge Alberto Costa Silva, pues yo lo conocí en el año 62. Y nuestra amistad empezó lentamente a gestarse a partir del año 64, 66, y luego con visitas mías casi todos los años a España y muchas suyas a Chile. Se le han hecho muchos homenajes ya. No quisiera repetir, a pesar de que nunca es suficiente, pero yo quisiera recordar aquí un rasgo, un gesto de él que fue particularmente importante para nosotros en Chile. Vivíamos la época del régimen militar y estábamos muy aislados. Nadie venía a Chile por ningún motivo. Nosotros mantuvimos la Sociedad de Psiquiatría y Neurología, los congresos anuales, pero con muy poca gente y ningún extranjero. A quien invitábamos nos decían que no, pues no se podía ir a un país con una dictadura, etc. Resulta que el profesor López Ibor, él por sí, ante sí, consiguió dineros y organizó, sin haberlo nosotros también invitado, porque no nos atrevíamos, organizó un viaje suyo y de 2 investigadores españoles más, y permanecieron cerca de 2 semanas en Chile, dando conferencias en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Y ese gesto se lo agradecimos siempre, y todo el mundo lo conoció y todo el mundo lo admiró. Y la admiración llegó a su máxima expresión cuando él, poco antes cuando ya estaba enfermo, estamos hablando de octubre del año 13, aceptó una invitación mía, un tanto urgente, y fue a Chile y nos dio 4 conferencias. Ya se sentía bastante mal, y la última de las cuales fue sobre las Meninas de Velázquez, y ha quedado como un recuerdo indeleble en la conciencia y de todo el ambiente psiquiátrico chileno. Bien, el tema no es exactamente la timopatía ansiosa, sino que el que está aquí, presente y futuro del concepto de timopatía de López Ibor padre. No le voy a explicar a ustedes, españoles, lo que significa este concepto, solo voy a tratar de demostrar en el marco en el cual este concepto podría adquirir una tremenda actualidad. La primera parte hablaré en forma libre, mostrando las diapositivas en inglés, para que sea más fácil para los oyentes extranjeros. Y la segunda parte la voy a leer porque requiere una exactitud en el lenguaje que a uno se le va cuando está hablando de forma espontánea. El problema del diagnóstico y la clasificación de las enfermedades del ánimo en psiquiatría. En las últimas décadas, las esquizofrenias y los trastornos del ánimo han sido privados de su cualidad de endógenos, como su posible origen. Aspirando a objetividad, la psiquiatría moderna ha intentado usar criterios categoriales para diagnosticar las enfermedades psiquiátricas. Los diagnósticos categoriales pretenden afirmar o negar la existencia de una enfermedad psiquiátrica, ahora llamada desorden o trastorno, sobre la base de establecer un determinado número de
síntomas. Para alcanzar esta, entre comillas, objetividad, la psiquiatría moderna ha dejado fuera tanto la subjetividad del paciente como la subjetividad del psiquiatra. En efecto, la capacidad de reconocer los diferentes trastornos mentales surge no del manejo de definiciones conceptuales, como dice Michael Schwartz, sino más bien del encuentro directo con los pacientes que sufren estas manifestaciones. A través de este encuentro directo nosotros aprendemos a reconocer las formas de estas distintas psicopatologías. Pero los sistemas diagnósticos categoriales muestran contradicciones en sí mismos. Voy a resumir los argumentos de James Coole en el año 2008. Primero, los individuos que no llenan los criterios son colocados, clasificados en una categoría de no especificada de otra manera. Y en algunos casos, las categorías atípicas pueden contener más individuos que las típicas. A la inversa, algunas definiciones son tan amplias que tienden a ser inestables, mostrando muy escasa confiabilidad. Las definiciones operacionales necesariamente están orientadas a los fenómenos concretos, positivos, y dejan de lado inevitablemente experiencias subjetivas de los pacientes. Cuarto, los autores de los DSM han aspirado a ser ateóricos y han intentado deliberadamente evitar incluir mecanismos causales. En contraste, la medicina general está organizada en torno a sistemas respiratorio, renal o a etiologías, etiología vascular, infecciosa, neoplásica. Pero hay otros autores también que han manifestado serias dudas sobre la legitimidad del empleo de criterios categoriales. Moffitt y colaboradores, por ejemplo, en un estudio follow-up, pudieron demostrar que el 72% de los sujetos que cumplían con los criterios de un desorden generalizado de ansiedad también cumplían con los criterios para una depresión mayor. Y 48% de los pacientes con depresión cumplían con los criterios de un trastorno generalizado de ansiedad. Ustedes comprenderán que dos entidades, supuestas entidades, que tienen una comorbilidad de 72%, una de las dos no existe. Estos autores plantean que hay suficiente evidencia como para usar como concepto paraguas, llaman ellos, el concepto de desorden de estrés o trastorno por estrés para cubrir ambos síndromes, tanto todos los síndromes depresivos como los síndromes ansiosos o angustiosos. Ahora, el estudio más impresionante que cuestiona estas categorías nosológicas de los DSM y también del ICD, en cierto modo es el estudio de Rubio y López y Bor, que fue un estudio de follow-up, de seguimiento de 40 años, y mostraron que este síndrome, el síndrome de ansiedad generalizada, tenía una alta comorbilidad con otros trastornos del 80% y con los trastornos somatomorfos del 72%. Ellos hicieron también el hallazgo interesantísimo que los síndromes ansiosos, depresivos y somatomorfos se traslapaban y se reemplazaban, se sustituían uno a otros a lo largo de la vida, y así aparecían en la juventud predominantemente cuadros ansiosos, en la edad media de la vida cuadros depresivos y en la
edades más avanzadas, cuadros somatomorfos. A esto se refirió la profesora María Inés López Ibor hoy día en la mañana. Ese es un estudio realmente notable. Todos los psiquiatras con experiencia hemos vivido el fenómeno de la sustitución de los síntomas y de la sustitución de los síndromes a lo largo de la vida. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enfrentar la patología psiquiátrica? En lugar de estos diagnósticos categoriales supuestamente objetivos, nosotros proponemos, siguiendo a Max Weber, Karl Jaspers y Michael Schwartz, emplear los tipos ideales para hacer diagnósticos en psiquiatría. Según Max Weber, un tipo ideal está formado por la acentuación unilateral de varios puntos de vista y por la síntesis de una gran cantidad de fenómenos, manifestaciones individuales más o menos difusas, más o menos discretas, más o menos presentes o eventualmente ausentes. Como concepto científico, los tipos ideales son descripciones idealizadas de aspectos concretos de la realidad que nos interesa, en este caso es la realidad psicopatológica. La realidad psicopatológica se presenta en ciertas configuraciones y esas configuraciones son las que hemos ido descubriendo a lo largo de la historia. El tipo describe el caso perfecto, el caso en el cual todas las características, todas las manifestaciones están presentes. La esquizofrenia, la paranoia, la enfermedad maníaco-depresiva, la depresión melancólica, etcétera, son tipos ideales y no reales. Cada individuo, cada caso individual se aproxima o se aleja de ese respectivo ideal, pero nunca el caso concreto va a presentar todos los elementos propios del tipo ideal. El clínico, el verdadero clínico, es aquel que es capaz de reconocer en cada caso imperfecto la proximidad a ese caso ideal. Esto suena muy platónico, pero es mucho más importante de lo que ustedes se imaginan. En la psiquiatría, así como en otros campos de la realidad, estos tipos ideales tienden a ordenarse espontáneamente en categorías generales, las que a su vez se ordenan en polaridades. Por ejemplo, la polaridad del mundo de la esquizofrenia y el mundo de la depresión. Son polares en todo sentido. Toda persona con experiencia podrá haber observado que esta polaridad no solo se da en la sintomatología, en la personalidad, sino también en la familia. Las familias depresivas son familias ordenadas, bien constituidas. Las familias esquizofrénicas son desarmadas, desarticuladas, desintegradas, donde falta el padre la mayoría de las veces. Nuestro propósito es definir este mundo de las manifestaciones llamadas endógenas, o antiguamente llamadas endógenas, vale decir aquellas que no tienen un fundamento orgánico y que tampoco se pueden reducir a un mecanismo psicodinámico, ordenarlas en dos grandes categorías, logopatías y timopatías. Y aquí aparece el concepto de timopatía del maestro López Ibor. La primera categoría, las logopatías, contiene todas las formas de esquizofrenia, la psicosis, las parafrenias, paranoia y otras psicosis. Y la segunda, las timopatías, contiene los trastornos del ánimo, los trastornos ansiosos y los trastornos somatomorfos. No me voy a referir hoy día naturalmente porque no es el tema, pero voy a decir solo brevemente en cuáles son los fundamentos de la creación del concepto de logopatía. En primer lugar, porque tanto en los autores clásicos como en muchos modernos aparece, particularmente Kraepelin y Bleuler, la alteración del pensamiento y del lenguaje como los síntomas, los fenómenos fundamentales del padecer esquizofrénico. Segundo, que la esquizofrenia aparece como un elemento constitutivo de la naturaleza humana. Hay varios argumentos, no me voy a referir largamente, pero solo mencionar
por ejemplo, que es un misterio que por qué la esquizofrenia se ha mantenido a lo largo de la historia, a pesar de que los pacientes raramente se casan y cuando se casan raramente tienen hijos. Y sin embargo se mantiene la misma proporción de esquizofrénicos en todas partes del mundo, alrededor del 1%. En segundo lugar, el hecho que los trabajos de Crowe han sugerido, ¿no es cierto?, que la mutación que desencadenó, que provocó la esquizofrenia, es contemporánea con la mutación que permitió al Homo erectus acceder al lenguaje racional y transformarse en Homo sapiens. Y el tercer argumento, van a ver ustedes que son los mismos argumentos los que vamos a plantear para fundamentar el concepto de timopatía. El tercer argumento es que Heidegger, en su revolucionaria antropología, su definición del ser humano como Dasein, cuya estructura es el ser en el mundo, con guiones, con lo cual se supera esta antigua dicotomía sujeto-objeto, el Dasein, plantea Heidegger, tendría dos formas fundamentales de estar en el mundo. Una, la comprensibilidad, das Verstehen, o understanding en inglés, y por otro lado, la Befindlichkeit, que es difícil traducir, la traducción canónica al inglés es state of mind, que a mí no me gusta nada. Affective disposition también podría ser. En castellano se ha traducido encontrarse por Gauss, que tiene el inconveniente de que es igual al verbo encontrarse con otra persona. Y también Rivera, el otro traductor de Heidegger, lo ha traducido como disposición afectiva. Yo he sugerido hablar de hallarse en su cuerpo, el modo de cómo uno se halla en cada momento en su cuerpo. Pero en fin, según Heidegger serían las dos formas como el ser humano está en el mundo desde un comienzo. Y curiosamente, estas dos formas son las que se alteran en el mundo de las logopatías y de las timopatías. Y ahora entramos al tema que nos ocupa ahora. A diferencia de los DSM y el ICD, que definen a las enfermedades por una lista de features, de síntomas, que no tienen nada que ver unos con otros, los clásicos siempre buscaron un síndrome fundamental. ¿Qué es lo que fundamentalmente constituye a esta enfermedad? Para Kraepelin, por ejemplo, eran tres los fenómenos fundamentales de la depresión. La distimia angustiosa, la dificultad para pensar y la inhibición de la voluntad. Interesante que ya Kraepelin plantea a la angustia como un elemento central de la depresión. Yo, que soy más viejo que todos ustedes, puedo decir que raramente he visto una depresión sin angustia. Y sin embargo no aparece como síntoma ni en el DSM ni en el ICD. Bleuler habló de tres síntomas fundamentales también: la distimia depresiva, la inhibición del curso del pensar y la inhibición de lo que llamó las funciones centrífugas, esas que nos conectan con el medio ambiente. Poner atención, concentrarse, tomar decisiones. Años más tarde hubo una investigación transcultural realizada por un alemán, Pfeiffer, que fue absolutamente extraordinaria. Estuvo 5 años viviendo en Indonesia y estudiando los pacientes depresivos de Indonesia y comparándolos con los pacientes depresivos de Alemania. Y buscando lo que él llamó un síndrome depresivo fundamental o básico. Vale decir, aquello que estaría presente en toda depresión.
y que no era determinado ni por la cultura ni por la civilización, el grado de civilización. Y se encontró con tres fenómenos también. Uno era el compromiso del ánimo, y él es muy prudente para definirlo, dice, el compromiso del ánimo difícil hacia el polo depresivo y muy difícil de definir, vale decir, los pacientes lo manifiestan de distintas maneras, pero algo así como el ánimo está comprometido hacia el polo negativo. Eso estaba en todos los pacientes estudiados durante 5 años en Indonesia y paralelamente en Alemania. Y segundo, sensaciones corporales diversas, y por último, la alteración de los ritmos. Y aquí aparece por primera vez un elemento que va a ser fundamental, en nuestra opinión, para el fenómeno de las enfermedades del ánimo. Nosotros, en estudios distintos, a partir del año 71, hace 1000 años, sobre la base de estudios empíricos y fenomenológicos, describimos lo que llamamos un síndrome depresivo nuclear, que tenía 3 fenómenos también. La alteración de la relación yo-cuerpo, o sea, la Befindlichkeit, otra vez, el tema del hallarse en su cuerpo, que se manifiesta de muchas formas. Falta de energía, pesadez corporal, angustia, frío, náuseas, dolores diversos. Cada paciente tiene un mosaico diferente de manifestaciones, pero siempre la relación con el cuerpo está alterada. Lo que llaman los franceses la malaise, ¿no? Yo me siento mal y antes me sentía bien. Y me siento mal corporalmente. Ese es el fenómeno fundamental de la depresión, el número 1. El número segundo lo hemos llamado la alteración cuerpo-mundo, y que es exactamente equivalente a lo que Binswanger llamó el no poder, el nicht können, el not being able to, el no poder hacer lo que uno antes podía hacer. Y eso se manifiesta también de distintas maneras, de distintas formas. Y esto puede ser también observado por el médico en la lentitud de los movimientos, en la falta de fuerza de la voz, etcétera, etcétera. Así como la alteración del cuerpo se observa en la palidez, en la arruga frontal en ómega, en los párpados de Veragut, etcétera, etcétera. Y por último, fueron 50 pacientes que estudiamos detenidamente, que habían estado hospitalizados. O sea, la selección era por la gravedad, ¿no? Y todos tenían los 3 fenómenos: la alteración de los ritmos vitales, alteración, perturbación, inversión o suspensión. La alteración, por ejemplo, del ritmo sueño-vigilia o del apetito, la inversión del ritmo horario o la inversión del ritmo de la semana. Los pacientes tienden a sentirse peor el fin de semana, sobre todo los grados no tan avanzados de enfermedad, justo lo contrario que le pasa a un normal, que en el fin de semana se siente más relajado. Y luego la suspensión de los ritmos en el caso de la menorrea, por ejemplo, y sobre todo la suspensión del carácter rítmico de las emociones. Todas las emociones humanas son pasajeras. Uno no puede estar muchas horas contento, está minutos contento y después se va, o triste. La emoción siempre se va. En el depresivo la emoción persiste la angustia, persiste la desesperanza, persiste el desánimo. Entonces, alteración de los ritmos, alteración de la relación yo-mundo, la capacidad de actuar, y alteración de la relación con el cuerpo. Este fue el síndrome depresivo nuclear que describimos primero en el año 71 y después en otras publicaciones, y nunca lo hemos podido cambiar. ¿Qué pasó? Algunos años después, Werner, en Viena, hace una investigación parecida a la nuestra y describe 2 fenómenos solamente. Y en el fondo, como ustedes van a ver, es lo mismo. Porque primero, la alteración de la Befindlichkeit, del cuerpo vivido, y segundo, de los ritmos biológicos. La única diferencia con lo nuestro es que él no distingue entre la alteración del cuerpo vivido y la alteración de la relación con el mundo. Él lo toma como un solo fenómeno, pero está aludiendo a lo mismo.
Bien, aquí está el tema de al cual se refirió María Inés, ¿no es cierto?, el famoso estudio de la catamnesia de 510 casos, que no vamos a detallar. Lo interesante es, bueno, todos los casos tenían distintos diagnósticos, por eso no suman 100, evidentemente. Había ansiedad de separación 33, o sea, de los 500 casos que don Juan José Mayor había llamado timopatía ansiosa, después de 40 años se demuestra que el 33% correspondería a lo que hoy el DCM llama angustia de separación, un 12% fobia social, un 85% un trastorno de pánico, un 52% un trastorno de pánico con agorafobia, un 60% trastorno generalizado de ansiedad, etcétera, etcétera. Y luego viene este maravilloso digamos, diagrama en que muestra la línea roja son los cuadros angustiosos, los cuadros ansiosos, la línea verde son los cuadros depresivos y la línea amarilla los cuadros somatomorfos. Ustedes ven que los cuadros angustiosos predominan en la edad, en la juventud, los depresivos en la edad media de la vida y los somatomorfos hacia la madurez. Vale decir, los mismos pacientes tienen los mismos, dependiendo de la edad, van a presentar un síntoma distinto. Esto es una de las razones en que yo he apoyado este concepto de la timopatía. Se trataría de una sola enfermedad que compromete este aspecto del ser humano fundamental, que es el sentirse en su cuerpo. Pero también me parece que esta condición humana es constitutiva, perdón, esta enfermedad es constitutiva de la condición humana por una razón muy simple, porque una de sus formas primordiales, que la enfermedad bipolar, está clarísimamente vinculada a la creatividad. Y la creatividad surge junto con el lenguaje. La forma que sabemos cuando empezó el hombre a hablar es cuando hizo los primeros dibujos. Basta ir a las cuevas de Altamira para darse cuenta la calidad de la obra de arte de nuestros primeros ancestros. Entonces, la creatividad aparece vinculada como un rasgo esencial del ser humano y a su vez está demostrado hasta el cansancio, lo hemos visto, yo lo he estudiado en Kierkegaard, en Rilke, en Goethe y en Humboldt, pero hay estudios que demuestran, como por ejemplo el estudio de Nancy Andreasen, que hizo un estudio en escritores de Iowa, en la Universidad de Iowa tiene un centro de escritores que invita todos los años, y había evidentemente una diferencia con los controles. 80% de los escritores tenían algún tipo de patología del ánimo, de los cuales 43% era una forma de bipolaridad contra el 10% de los controles. Pero el más impresionante de todo es el estudio de Jameson, que estudió la biografía y los escritos y la genética, la familia de todos los poetas ingleses de los siglos XVIII y XIX, y se encontró con que depresiones recurrentes tenían Samuel Johnson, Thomas Gray, Wordsworth, Robert Burns, Walter Scott, Thomas Love, Thomas Moore, Lord Tennyson. Y bipolares, bueno, toda esa lista, en el que destacan naturalmente Lord Byron. Todos sabemos que Lord Byron era un bipolar de los más graves que han existido en la historia, ¿no? Bien, el asunto es más largo. Yo estoy haciendo un ultra resumen de toda una elaboración de muchos años. Y termino
leyendo, porque eso no podrías decirlo en forma espontánea. La tercera razón por la cual pensamos que este concepto de timopatía tiene un fundamento. La timopatía es como perturbaciones del state of mind, o Befindlichkeit. Voy a ir leyendo y voy a ir mostrando algunas diapositivas. Como dijimos en la introducción, Heidegger distingue dos formas originarias de estar el Dasein en el mundo: la comprensibilidad o lenguaje y el temple de ánimo o disposición afectiva. Esta segunda forma corresponde al modo de encontrarse cada persona en su cuerpo y en el mundo. El Dasein, en cuanto ser en el mundo, no solo tiene de partida una cierta comprensión de una totalidad de significados, sino que siempre está dispuesto afectivamente de alguna manera. Dicho con otras palabras, las cosas, además de estar provistas de un significado, por decirlo así, teórico, poseen en todo momento una valencia emotiva. Y así, una intuición o un razonamiento puros no podrían jamás descubrir, por ejemplo, una atmósfera amenazadora. Esa atmósfera, mucho antes de ser interpretada y elaborada por nuestro intelecto, es sentida en nuestro cuerpo. El Dasein no es nunca un sujeto puro. Él no puede ser un espectador desinteresado de las cosas. Comprendemos el mundo a través del lenguaje, pero lo sentimos con nuestro cuerpo. Pero esta disposición afectiva crea en nosotros también una situación que nos limita la libertad, puesto que no podemos cambiar la voluntad, como sí podemos hacerlo con un interés intelectual o con una decisión. Así, no podemos decidir estar tristes o alegres, pero sí estudiar una materia u otra, viajar a un lado o a otro. La disposición afectiva representa entonces una tremenda paradoja, puesto que por un lado es lo que uno tiene como más propio, pero al mismo tiempo lo más cambiante y lo más ajeno. El Dasein es lanzado al mundo, geworfen, ante todo como esta experiencia originaria de su cuerpo que venimos describiendo, pero que en último término no le pertenece. Es lo que Heidegger llama la facticidad, o estado de yecto, a lo que me refiero ahí en la diapositiva. Ahora, es justamente en la facticidad donde anida la experiencia primordial de la angustia. Escuchemos a Heidegger. El antequé de la angustia es el estar en el mundo en cuanto tal. Nada de lo que está a la mano o de lo que está ahí dentro del mundo funciona como aquello ante lo cual la angustia se angustia. El mundo adquiere carácter de una total insignificancia. En la angustia no comparece nada determinado como amenaza. Es el mundo el que amenaza. Es uno de los más grandes aportes de Heidegger al conocimiento del ser humano el haberle otorgado a la angustia este carácter de experiencia primordial, tanto más cuanto que ella va a constituir el camino para superar la caída, la Verfallenheit, hacia el mundo del uno o del sé. El angustiarse abre originaria y directamente el mundo en cuanto mundo. Aquí cabe recordar uno de los más profundos versos del poeta austríaco Rainer Maria Rilke. Así como la naturaleza abandona a los seres al riesgo de su oscuro deseo y no protege a ninguno en especial, ni en el suelo ni en las ramas, así tampoco nosotros somos más queridos por el fundamento de nuestro ser. Él nos arriesga, o sea, el fundamento de nuestro ser es el riesgo. Y hacia el final del poema hace la impresionante afirmación: lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparados. Esta capacidad de la angustia de abrir el mundo desde la absoluta indefensión y desamparo lo explica Heidegger del siguiente modo: pero solo en la angustia se da la posibilidad de una apertura privilegiada, porque ella aísla. Este aislamiento recupera al Dasein, sacándolo de su caída, y le revela la propiedad o la impropiedad como posibilidad de su ser.
La palabra alemana para propiedad es Eigentlichkeit, pero esta se entiende mejor en castellano como autenticidad. Esto implica que la vía para una existencia auténtica pasa a través de la experiencia de la angustia. Sin embargo, no hay que olvidar el otro significado de la palabra Eigentlichkeit, cuál es el carácter o condición de lo propio, por cuanto Él nos va a permitir entender que toda existencia sana y auténtica tiene un carácter apropiativo, en el sentido de Pellegrina, y pasar luego en la comprensión de las enfermedades mentales como procesos desapropiativos. Ya termino. Pero así como hay una angustia que podríamos llamar existencial, que nos descubre el mundo y nos salva de la posibilidad de perdernos en la inautenticidad de la existencia, existen otras formas de angustia que en lugar de abrir el mundo lo cierran y que en lugar de salvarnos nos pierden. Y esas son las que encontramos en la patología mental y particularmente los cuadros angustiosos y en los cuadros depresivos. Difícil imaginar entonces un ámbito de lo humano donde pueda caber mejor el mundo de los trastornos del ánimo y de los llamados trastornos de ansiedad que en el de la disposición afectiva de Heidegger o Befindlichkeit. Esa esfera en la que estamos siempre de alguna manera y que sin embargo escapa a nuestra disponibilidad. El misterio de las llamadas enfermedades endógenas, tan propias del ser humano, tan irreductibles a la comprensión a través de esquemas teóricos precipitados, sean de corte psicologista o biologicista, empieza a develarse si lo miramos en la perspectiva de esta revolucionaria descripción de Heidegger. Es la comprensión originaria del mundo a través del lenguaje lo que se altera o fracasa en las esquizofrenias y psicosis en general, que nosotros proponemos llamar por eso logopatías. Y es ese primordial estar en nuestro cuerpo y a través de él en el mundo lo que se congela o amenaza en la depresión o en la angustia, razón por la cual proponemos subsumir ambos tipos de enfermedades bajo el concepto de timopatías, reconociendo de esta manera la trascendencia del concepto creado por López Ibor, padre. Finalmente debemos agregar que el psiquiatra argentino-español Héctor Pellegrina, aquí presente, autor de un sobresaliente libro sobre psicopatología general, ha escrito recién un nuevo libro, actualmente en prensa, con el título Psicopatología dimensional, logopatías y timopatías, en el cual desarrolla una psicopatología regional basada en los conceptos de logos y timos. En esta obra él parte tanto del concepto de timopatía de López Ibor como de nuestra proposición de ordenar todas las enfermedades mentales no orgánicas en logopatías y timopatías. Pero va mucho más allá de eso, en la medida en que incluye en las timopatías las adicciones y algunos trastornos de la personalidad. Sin embargo, más importante que esta ampliación del concepto es el hecho de que en esta obra Pellegrina sienta las bases de una nueva psicopatología. Así, los trastornos psicopatológicos son definidos como pérdida de la estructura del comportamiento humano, lo cual en cierto modo interfiere con la realización de la vida personal. Por lo tanto, los principales síndromes son la desrealización y la despersonalización. El organismo, la persona y el mundo vital representan diferentes dimensiones de la estructura del comportamiento humano, lo cual permite construir y manifestar la vida. La vida es un proceso autopoiético, basado en la dinámica apropiación-desapropiación. La organización informacional del comportamiento humano tiene dos niveles estructurales: el significado ontológico de las cosas y el sentido afectante de los hechos para mi propia vida. La alteración del primer nivel conduce a diferentes formas de conductas de desrealización, la esquizofrenia y la psicosis en general, las cuales pueden ser conceptualizadas como logopatías. La alteración del segundo nivel conduce a diferentes formas de sufrimientos provocados por situaciones
que afectan la propia vida, restringiéndola y o amenazándola. La depresión, los cuadros ansiosos, las fobias, y las cuales pueden ser conceptualizadas como timopatías. En estas, la estructura formal de la realidad percibida no está alterada. Lo que está perturbado sí es la manera de sentirla. Nosotros pensamos que esta nueva psicopatología de Pellegrina es un buen ejemplo de cómo una intuición precisa, como el concepto de timopatía de López Ibor Sr., puede ser fructífera 60 años después. Además, no podemos olvidar que López Ibor Jr., nuestro homenajeado, en su sobresaliente y ya mencionado estudio de seguimiento de 500 pacientes diagnosticados por su padre como sufriendo de timopatía, pudo demostrar, sin haberlo dicho expresamente, la superioridad de este concepto del cual estamos hablando, sobre las múltiples categorías propuestas por los modernos sistemas de diagnóstico y clasificación. Muchas gracias.